Yo era millonaria, después estuve en bancarrota y volví a ser millonaria, pero siempre me he creído millonaria. Hay negocios pequeños de 30, 40, 50 mil dólares que la gente los vende. Y yo los he vendido por 500, 600, 800 mil dólares. Si hay una cosa en la vida que yo digo que es más importante que todo, es la mentalidad, el agradecimiento y en hacer las cosas de corazón sin esperar nada a cambio. Y muchos cometen ese error, hacen la LLC, sacan el EIN, abriste la cuenta de banco y ya piensan que tienen una LLC que puede tener crédito en los Estados Unidos. Y no es así. Es que no hay un latino que tú no veas en Estados Unidos que llega con su mente de su panadería, de su todo, pero ahí termina haciendo Uber. Y de ahí no quiere salir después porque se queda la seguridad. ¿Te has preguntado qué harías si el dinero no fuera una preocupación? Mi nombre es Cristian Arens y hace 5 años que soy libre financieramente. ¿Cómo lo logré? Quédate aquí y te contaré todos mis secretos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado. Estamos grabando un día después de Circo Experiencia y tenemos la suerte y el privilegio de estar con una de las ponentes internacionales del evento, con la gran Gisela Rojas. Gisela, bienvenida. Gracias. Un placer, Cristian, estar aquí contigo. El haber participado ya en el evento, todavía tengo la adrenalina a millón. Sí, yo todavía estoy un poquito cansado del evento, que ha sido bien intenso, pero sí. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste tu primera vez en Perú? Sí, espectacular. Realmente fue una experiencia para mí inolvidable. Un evento magnífico. O sea, ayer cuando me preguntaron, Gisela, unas palabras a Cristian, y yo dije, es un genio. O sea, la organización, el evento, las personas, el abrir puertas, abrir mentes. Fue espectacular, fue una experiencia inolvidable. Gracias, muchísimas gracias, Gisela. Gisela, quiero que las personas que no te conocen, porque hay algunos que no han ido a Circo Experiencia que escuchan este podcast lo escuchan muchísima gente, y yo te quería preguntar, cuéntanos un poco de tu historia. Tú eres de Venezuela, sí. Tú vives actualmente en Estados Unidos, tienes más de 150 propiedades, después tienes un fideicomiso con más de 2,000 propiedades en Estados Unidos, eres libre financieramente, hoy ayudas a muchas personas a lograr esta libertad financiera a través de bienes raíces, de emprendimiento y de apalancamiento financiero. Entonces, cuéntanos un poco tu historia, ¿cómo empieza? Claro. Bueno, mi historia empieza así. Yo digo que el impacto, mi primer impacto es a los 9 años, cuando muere mi padre. Nosotros éramos una familia de clase media normal en Caracas, Venezuela, y mi padre muere de manera introspectiva a los 40 años. Y luego, pues, era el que sostenía la casa. En aquel tiempo no era como ahora que la mujer emprendía, la mujer estaba como más en casa. Luego que mi padre muere a los 40 años, nos sorprendió a todos y al mes nos toca la puerta de un banco y nos dicen que estamos embargados. Yo solamente tengo el recuerdo de la gente entrando, sacando los muebles y diciendo que nos teníamos que ir, mi madre llorando, y yo tenía 9 años en ese momento, mi hermana 6, y nada, o sea, mi recuerdo enseguida fue sentadas en las escaleras viendo qué íbamos a hacer. Mi mamá era huérfana, no tenía familia y no teníamos a dónde ir, y me recuerdo haber pasado esas noches bajo un puente. Y para mí eso fue el boom de mi vida. O sea, para mí ahí cambió la perspectiva de todo. O sea, de jugar con muñecas, ahora estar bajo un puente en un cartón sin saber, con mi mamá llorando, con mi hermana pequeña, y decir, ok, ¿y ahora qué hacemos, no? Hubo un momento en mi vida en la que yo decía, tengo que ser la fuerte, tengo que tomar la decisión, porque yo veía que la cosa no se movía. Es muy duro recordar eso porque a veces a uno cuando uno va subiendo escaleras a uno se le olvida, ¿no? Pero nunca se me olvida ese momento cuando pasamos la primera noche, Cristian, y luego pasamos la segunda noche. Ahí yo dije, no, yo no vuelvo a pasar una noche aquí. O sea, yo veía gente que pasaba en la noche, o sea, sin dormir, muy asustada, y yo dije, no. Y al tercer día me prometí así a mí misma y dije, no volvemos a estar aquí. Mi mamá como que no reaccionaba tampoco, y me fui a buscar una habitación, yo sola, tocando puerta. Conseguimos una habitación
Y allí, todo el mundo decía, bueno, una niña esto, pero al final un señor le conté la historia y alquilaba habitaciones para mujeres y ahí logramos entrar. Ya para mí fue un alivio. Y ahí enseguida dije, ok, ¿qué voy a hacer? Y empecé, pues, busqué trabajo en una panadería cercana ahí en la Plaza Candelaria, donde yo vivía. Y ahí empecé a embolsar pan, busqué en la plaza a vender periódicos y todo eso, ¿no? Y mi mamá, claro, reaccionó como a la semana y también empezó a buscar trabajo. Y cuando vio que yo había salido, así como diciendo, ajá, bueno, mi hija por aquí ya, pero yo decía, alguien tiene que reaccionar. Y ahí yo creo que empezó la madurez de mi vida y ahí empecé a ver el mundo con otra perspectiva. Salir a la calle, ver gente que no conocía, ver la primera vez que haciendo algo me ganaba dinero, ver que podía llevar la leche, el pan a la casa. En esos primeros días para mí fue un comienzo de muchas cosas. Entonces, bueno, a partir de allí ya mi mamá consiguió trabajo, seguimos en la habitación, nos equilibramos y en ese momento vi que ver tantas cosas fuertes en la calle me hizo ver que yo tenía dos vías. Yo estudiaba en un colegio católico en el Patronato San José de Tarbes y las monjitas pues me becaron porque mi papá pagaba un colegio privado. Ya tenía que salir porque ya no podíamos pagar el colegio y las monjitas por mi buena conducta eso me dijeron, no, tú no vas a ningún lado, tú te quedas aquí. Y para mí eso también fue muy valioso, el hecho de que las monjitas me acogieran también como alumna y pues tener que estudiar allí y en la tarde trabajar desde muy temprano me dio mucha fortaleza y una mente sí, yo diría de emprender por primera vez. Ahí aprendí el valor, el trabajo, al buen trabajo, porque como te decía, pude tener 2 oportunidades en la vida. Irme como muchos que estaban como yo, que se fueron a drogas, a cosas feas que ves en la calle, o a estudiar, porque yo veía que estudiaba, me recompensaba de que me daban más estudios, mejores condiciones, y yo dije, no, yo me voy por aquí, porque por aquí va a ser la vía. Entonces no tengo dinero, pero tengo que pagar estudiando. Entonces para mí mi pago fue el estudio, el leer, el ayudar a vestir a la Virgen en la iglesia, así pagaba el hecho de que las monjitas me educaran. Y así, bueno, fui creciendo bajo ese mismo criterio. Luego salí de allí y después, bueno, busqué beca en la universidad. Ahí también estudié becada, me gradué con honores de economista, luego saqué contaduría pública, seguí estudiando. Y allí me dieron una beca para estudiar en la Universidad de Harvard. Me fui a Harvard, la primera de la familia, fue muy duro. A veces nadie sabe esto, pero cuando eres la primera en la familia que decide emprender, es muy duro, porque me tocó mucho con mi propia mamá. O sea, decir que iba a otro país, o sea, era difícil para ella entender que su hija se iba, que iba a emprender, que ya yo tenía metas, porque en ese tiempo, Cristian, ya también a los 14, 15, 16 años, ya yo tenía mis primeras tiendas de ropa. Wow. En un mercado que se llama El Cementerio en Venezuela. O sea, ya yo era comerciante. Tenía también joyería. En aquel tiempo se usaba mucho lo que llamaban el Goldfield y yo me iba con maletas completas por las 2 avenidas principales del centro de Caracas, Avenida Urdaneta, Avenida Andrés Bello, y me iba con maleta de banco en banco. Yo dejaba fiado, o sea, venía a los 15 y los 30 cuando la gente cobraba, y entonces ahí dejaba las cadenitas, las pulseras, porque era más chiquito que la ropa me ocupaba más espacio. Entonces yo decía, tengo que planificar para vender un producto que me dé dinero, pero que wow, o sea, no tengo que cargar tanta maleta. Entonces a veces en 2 carteras podía cargar kilitos de oro en cadenas y esto para emprender. Entonces ya ahí a los 14, 15, 16, 17 años ya tenía mi primer negocio. Entonces mis primeros negocios. Y allí pues no, mi cabeza no paró. O sea, ya ahí como que agarré el gusto
a ayudar, porque para mí fue primero una ayuda a mi familia. No vi el dinero nunca como algo así ambicioso. Supe desde muy temprano que el dar, el servir, el ayudar a mi mami, el ayudar a mi hermana a ser luego la proveedora de la familia, me hizo entender que el dinero venía por añadidura. Siempre me ha gustado el dinero, no te niego, siempre he sido emprendedora de pequeña, comerciante, pero no en el sentido ambicioso del dinero, sino que lo veía así. Yo decía, ayudo por aquí, ayuda por allá, a veces ayudaba a mis tíos, a veces, y era bueno porque sí, vengo de familia humilde y sí había necesidad en mi familia. Por eso el que era emprendedor era mi papi, ¿no? Yo siempre lo acompañaba a las obras. Él estaba en real estate, en bienes raíces, y era constructor. No era ingeniero, ni era abogado, era como maestro de obra, ¿no? Ni arquitecto, digo. Y entonces pues lo acompañaba, y de ahí vino un poquito también el amor a la tierra hasta que murió. Pero me quedé con eso muy, muy grabado en mi cabeza. Luego de allí, pues, me voy a los Estados Unidos. No me sentí bien en los Estados Unidos y me fui para una empresa española, me reclutó y me voy para España. A lo mejor el idioma, no sé, al principio fue duro la cultura para mí en los Estados Unidos. Y me fui para España. Y allí pues empecé en una empresa en la cual tuve 14 años. Y ahí fui empleada durante 14 años. Wow. Empecé como asistente administrativo, nunca se me olvida. Y ahí tuve que tomar una segunda decisión fuerte en mi vida, porque yo me fui a Harvard, era el orgullo de la familia, wow, Gisela en Harvard. Pero luego yo decía, bueno, pero ¿qué es lo máximo que voy a llegar? A ser, no sé, socia de una firma. No veía el tema del emprendimiento todavía, sentía que iba a ser empleada. En cambio, cuando tomo la decisión de irme para la otra empresa española, dije, vi su producto y dije, mira, aquí puedo crecer, aquí puedo aprender mucho de muchas cosas, no solamente de economía o de finanzas, sino que yo veía que era otro rubro, y dije, bueno, me voy, decidí. Me fui para España y ahí terminé mi máster en la Universidad Complutense. Y ahí pues hice 13, 14 años siendo comercial de la empresa. Empecé como asistente administrativo, después fui gerente de finanzas, después fui directora de finanzas donde manejaba todas las sucursales de la empresa, y luego llegué a ser vicepresidenta comercial. O sea, pasé de finanzas a comercial porque siempre he tenido la vena de vendedora. Y allí pues viajé por toda Latinoamérica porque la empresa no tenía sedes en Latinoamérica. Entonces, viajé por toda Latinoamérica siendo representante y vendiendo su producto. Y luego de allí, me cansé de esa vida ejecutiva, de avión en avión, de ser empleada, ¿no? Y yo dije, ya es hora de empezar. Regreso a Venezuela, y en Venezuela, pues, empiezo en el ramo de la construcción. Empiezo a construir, empiezo a tengo mi propia empresa de bienes raíces. Ahí es donde yo me centro y digo, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y yo, ¿qué voy a emprender? ¿Y qué voy a emprender? Si venía de una empresa de tecnología que, ¿sabes? Vendía radares, simuladores de vuelo, o sea, y yo, ok. Y vino otra vez esa niña que iba con su papá a las obras, y dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer bienes raíces, voy a construir. Y entonces allí vino todo el mundo otra vez, ¿no? ¿Qué? Si tú no eres ingeniero, si tú no eres arquitecto. Y yo le decía, pero es que no necesito, contrato al mejor ingeniero, contrato al mejor arquitecto, y yo puedo montar mi empresa. O sea, era la primera vez que iba a empezar un proyecto grande. Y nada, allí empecé este proyecto y me fue muy bien. Hice varias construcciones, muchas en toda Venezuela. Y bueno, como todos sabemos, el tema político, tuve que dejar el país. Y mientras estaba emprendiendo en Venezuela, pues hice algunas inversiones en Estados Unidos. Y allí es donde también empiezo a hacer mis pinitos en los Estados Unidos.
pero sin experiencia en los Estados Unidos. Pensaba que como me había ido bien en la empresa y pensaba que como me iba bien en Venezuela, pues no iba a ser menos que me fuera en Estados Unidos. Y allí viene uno de los errores de uno como empresario, que uno dice, bueno, ya me va bien aquí, el exceso de confianza. Y entonces nada, me voy para los Estados Unidos. Salgo de Venezuela, embarazada de 8 meses, con mi hijo de 6 años. Y llego a Estados Unidos pensando que tenía mis propiedades. Cuando llego a los Estados Unidos, pues me doy cuenta que he sido estafada, porque la persona a la que yo le pagaba anualmente los property tax para que me los pagara, tampoco es que eran muchas propiedades, o sea, eran 3. Pero para mí era como mi ahorro, mira, vamos a invertir en los Estados Unidos, como a veces todo el mundo piensa. Y yo dije, bueno, vamos a comprar 3 casas allá que den renta y eso. Y entonces no le tomé mucha atención porque estaba muy concentrada en mi trabajo en Venezuela y producía dinero en Venezuela. Y yo decía, bueno, eso es como peanuts, o sea, eso es ahí y me la están administrando. Y yo veía en el banco y venía dinerito y yo ahí no puse atención. Y llego a los Estados Unidos. Cuando llegué a los Estados Unidos, pues me encuentro la sorpresa que llamo a la persona que administraba las propiedades. No aparecía, pasaron 2-3 días y no aparecía. Y yo, bueno, me voy a una de las propiedades, aunque yo sabía que estaban alquiladas, pero no estaban alquiladas. Cuando llegué veo carteles así de corte, que están en corte, que se fueron a corte, otro estaba vacío ahí, horrible. Y yo, wow, ¿qué pasó? No tenía mucho tiempo porque yo me fui con 8 meses y medio de embarazo a los Estados Unidos. Y yo dije, bueno, después arreglo este paquete, por ahorita me voy a concentrar en dar a luz. Y ahí en ese momento tenía un dinero y yo decía, bueno, no me puedo meter en un hotel, no puedo alquilar algo porque era primer mes, depósito, segundo mes. Y yo decía, no, yo no sé qué es lo que va a pasar porque lo que tenía ya no existe. Entonces agarré y lo que tenía era mi van, una vancita roja, y dije, nada, me voy a quedar aquí a pensar qué es lo que voy a hacer. No tenía a nadie en Estados Unidos, pero como yo pensé que tenía casa, pues yo decía, bueno, voy para allá y empiezo. Cuando llegué, nada, se me da la fuerte situación en el que digo, bueno, voy a dormir en mi carro, unos días mientras pienso y evalúo qué es lo que voy a hacer. En esos días le dije a mi hijo, vamos a acampar, y compraba cosas y compré sábanas y ponía así como cosas en la ventana y nada, fue un momento duro, o sea, fue un momento duro. Y ahí ya agarré y bañándome en el gimnasio me paré, yo estaba así como frente al gimnasio. Y la señora que limpiaba, pues al segundo día ve mi situación. Y yo le cuento un poco mal, ¿no? Y me dice, mira, mi hermana tiene una habitación en Orlando. Seguro allá te podemos ayudar. Mientras tú das a luz y vemos qué pasa. Y yo digo, bueno, ok, porque Miami era muy caro. O sea, ver un alquiler en Miami era insostenible. Toda la gente, o sea, pedía mucho dinero. Y yo decía, lo poco que tengo no lo puedo gastar aquí, tengo que dar a luz, era mi prioridad. Me voy a Orlando, ya más o menos me dijo que como 1 o 2 meses podía estar sin pagar y de que después lo pagaba. Y yo ahí dije, bueno, en 1 o 2 meses yo resuelvo como sea, doy a luz. Me quedaban como 2 o 3 semanas, también fui a varios médicos y ninguno me atendía porque ya en un estado avanzado ningún médico en Miami se quería ser responsable. Y entonces agarré el carro y me fui para Orlando. Y allí llegué. Pues me quedé allí un ratito, di a luz. Antes de dar a luz, nunca se me olvida, ya me había inscrito empecé a ver cómo era el negocio de las casas. En una de esas me dijeron, no, tú no puedes vender casa en Estados Unidos si no tienes una licencia, te puedes meter en problemas. Y yo dije, ok, ¿dónde es la licencia? ¿Dónde se saca? ¿Cómo se hace? Y enseguida pues fui al sitio, me inscribí,
di a luz y dando a luz el segundo día, Cris, ya yo estaba con mi niña en brazos, o sea, estudiando la licencia, viendo lo que tenía que hacer y eso fue muy rápido. Pero a la par de eso, pues empecé a hacer Uber, hacer Lyft, hacer todas estas cosas que uno hacía para el diario, o sea, para mantener la comida diaria, para comprar los pañales, para todo eso. Y allí empecé una red porque yo hice mi plan. O sea, yo creo que una de las cosas que yo he tenido desde pequeña es que he sido una buena estratega. O sea, y yo decía, ok, yo no puedo hacer Uber y Lyft y no puedo hacer tortas y quesillo y vendía virgencitas que me había traído de Venezuela sin un plan. O sea, no lo voy a dejar a la deriva. Y ahí empezó mi plan. Cada persona que yo hacía Uber, o sea, dejaba mi contacto, dejaba mi teléfono. Cada persona que yo hacía galletitas gratis y me iba para todos los consultorios, para todos los automercados y dejaba gratis una tarjetica y mi torta aparte. Entonces empecé a hacer esa relación desde que empecé. Ya yo estaba clara para lo que iba, Cristian, y yo decía, ok, la licencia se me tardaba un mes en sacarlo. Y otro mes mientras presentaba el examen de estado. Pero en esos 2-3 meses, tú no sabes las relaciones que hice. Yo me iba para todos los consultorios médicos, todas las oficinas de título, todo lo que había comercial por ahí, yo me metí e hice esas relaciones. ¿Qué pasó? Yo sabía que yo estaba estudiando real estate y yo iba preguntándole a la gente, ¿ya tú tienes casa? No, esto. ¿Y tú tienes casa? No, esto. Sin yo decir todavía que tenía la licencia. Claro, cuando ya tengo mi papel en la mano, Cristian, ya yo tenía una red, ya yo tenía relaciones que hacía todos los días. O sea, yo iba con mi hija en mi cangurito, porque yo nunca la he dejado con nadie. Tú ves que yo estoy aquí con mi hija. Y mi hijo, como estaba en el colegio, era más grandecito, sí, estaba desde las 8 hasta las 4. Ese tiempo era suficiente para mí, que yo estaba con Alessia en mi cangurito y tocar puertas, repartir, hacer galletas, cosas, relaciones. Y ahí salí. Cuando ya tengo la licencia, Cristian, o sea, a los 3 meses, uno cuando es realtor en los Estados Unidos tienes que guindar la licencia con un broker. Yo la guindé con Keller Williams, que era el broker más grande, porque yo decía, tengo que ir con el mejor, o sea, tengo que prepararme con el mejor. Y cuando fui, ya yo había hecho hasta un equipo y todo de ventas, o sea, ya yo tenía todo cuadrado. De personas que querían estudiar real estate y de las personas que estudiaron conmigo en ese salón, ya las había también reclutado para decirle que íbamos a hacer un team y que íbamos un equipo. O sea, nunca perdí tiempo, porque a veces la gente dice, ¿cómo hiciste tan rápido? No, o sea, eran estrategias de ventas, eran estrategias inclusive de marketing, era estrategia que yo sabía cómo tenía que hacer, aunque no conocía las herramientas de los Estados Unidos. Pero esa base para mí fue muy importante, porque ¿qué pasó? Cuando yo tuve mi primera licencia, cuando yo empecé a todas esas personas que no tengo casa, es que no tengo dinero, es que tenía el crédito malo, es que no sé qué, fue para mí un público que nadie había agarrado, que todos los realtors eran, si no estás fácil, no tienes casa, nadie tenía la posibilidad de hacer el trabajo para que esas personas pudieran calificar para tener su casa. Entonces, ¿qué pasó? Que yo ese trabajito de hormiguita, ya a los 3 meses, Cristian, ya yo había vendido 4 casas. Wow. O sea, a los 3 meses. Y cada comisión era dinero. ¿Y qué pasó? Que a los 5 o 6 meses era top producer de Keller Williams. Nadie lo podía creer. Ya había vendido el primer año casi 60 propiedades. El primer año. Y la team leader del sitio decía, wow, o sea, ¿cómo hiciste? Todo el mundo ve eso, ¿no? Ay, wow, esta mujer es top producer, pero no vio que pasé 4 o 5 meses haciendo un trabajo de hormiguita. Y claro, ¿qué pasó? Que con ese dinero empecé comisiones, pero yo seguía viviendo igual. Yo no me compraba unos zapatos, yo no hacía nada. Mis hijos, lo necesario, que mis hijos estuvieran bien. Y yo ahí agarrando comisiones, y empecé a agarrar las comisiones y empecé a invertir. Y ahí vinieron mis primeros golpes, porque era muy buena en las ventas, hacía mis comisiones, y cuando ya quise emprender de nuevo, Cristian, otra vez, o sea,
por no saber. No crédito, el general contractor, empecé a hacer 8 casas y no salieron, hacía los flipping y no me salían bien, iba a subasta y nada me salía porque no conocía el sistema. Tenía capital, pero no conocía el sistema. Y entonces ahí me paré otra vez en mi vida y dije, ok, soy producer, vendo, pero el dinero que había agarrado lo volví a perder porque no sabía darle la vuelta al dinero. Y ahí dije, ok, no es por aquí, estoy aquí, y dije, bueno, voy a empezar a educarme. Voy a empezar, ¿quiénes son los mentores de aquí? ¿Quiénes son los buenos? Porque no puedo perder tiempo. O sea, no voy a perder tiempo así y dinero porque ya había perdido dinero. Y entonces, pues ahí empiezo a educarme. Ahí empiezo con mentores de los Estados Unidos. Uh-huh. Porque el mercado latino no me fue muy bien esa ayuda, esa persona que tú buscas al lado. Y tuve que salir de ese entorno del Uber, del Lyft, a pesar de todo, con dolor, con esas personas que me tendieron la mano. Y yo siempre digo que esa es otra de las trabas fuertes, porque esas personas se quedan así como malagradecidos, no sé qué, ¿no? Que estuviste aquí. Pero esas personas ahora invierten conmigo y lo saqué del hoyo. Entonces a veces uno tiene que tomar esa decisión de decir, mira, voy a salir y luego vengo por ti. O sea, no te sientas culpable porque yo sé lo que voy a hacer. Lamentablemente no me puedo quedar aquí. Yo tengo que salir a hacer negocio. No es que Gisela haya cambiado, no es que Gisela no sea la persona humilde que tú conociste, sino que yo sé para dónde voy y después pues vendré a rescatarte. Y así entonces me empecé a educar con mentores y ya luego empezaron a hacer buenas mis inversiones. Más o menos, no excelentes como son al día de hoy. Empecé igualito con single family, con teniendo la casita, teniendo la renta. Empecé haciendo primero wholesaling para no perder dinero. Trabajaba con el dinero de otros. Decía, antes de arriesgarme, voy a buscar la conexión de una persona que quiere una casa, un inversionista, y yo soy la que le va a buscar la casa donde esa persona va a ganar dinero. Y esos fueron mis comienzos de nuevo, luego que me había ganado comisiones como realtor con la inversión. Entonces decía, ok, te conecto a ti, tú tienes una necesidad, yo tengo el tiempo de buscar una casa, yo te conecto, me gano un dinero de por medio y tú te quedas con la mejor inversión. Y así me fue muy bien allí. En eso también, al mismo tiempo que buscaba casitas un poquito feas que podía arreglar, pues las arreglaba. Era un momento muy bueno en el mercado y gané muy buen dinero. Pero al cuarto, o sea, el primero fue horrible, el segundo perdí dinero, el tercero también perdí dinero y el cuarto quedé tabla, como dicen, y al quinto fue que gané dinero y ya ahí le agarré y ahí empecé y seguí. ¿Y cuál crees que, Gisela, o sea, la historia es increíble? ¿Cuál crees que es la mejor forma de un latino viviendo en Latinoamérica para invertir en inmuebles en Estados Unidos? Bueno, yo creo que primero hay que crear una estructura, ¿no? A todos los latinos le dicen, ve para Estados Unidos y compra una casa. Y yo creo que los Estados Unidos es más fuerte que eso. Yo digo, primero protege, luego estructúrate y luego compra. Porque hay leyes en los Estados Unidos que para los extranjeros, si no te proteges y si no tienes una estructura, luego puede costarte mucho dinero en impuestos, en muchas cosas. Pero si tú haces esa estructura de proteger tu dinero, por ejemplo, en un trust, en fideicomiso, luego crear una estructura de una LLC o una corporación o una empresa. Existen diferentes tipos de empresas y a la vez con esa corporación poder crear una rueda que te haga crear capital con esa empresa, lo cual es totalmente factible. Los Estados Unidos, yo que he vivido en Latinoamérica, yo que he vivido en Europa, yo que he vivido en los Estados Unidos, no hay un sistema tan amable para darte créditos como los Estados Unidos, sin conocerte, sin que tú vayas ni siquiera a los Estados Unidos. Te permite tener una estructura y esa estructura, si tú haces un crédito comercial y un puntaje de crédito
que es lo que hace que el sistema financiero de los Estados Unidos tenga una credibilidad en ti de que tú pagas bien, de que tú tienes un buen crédito. Eso es suficiente. En Estados Unidos es mejor tener un buen crédito que $1 millón en el banco. Para los Estados Unidos tú puedes tener 1 millón y eres nadie, pero tú tienes un crédito personal de 700 puntos o tu empresa tiene un crédito comercial de 80 puntos y tú vas sin límite. El crédito personal siempre va a tener un límite en los Estados Unidos. El comercial es ilimitado. Al ser ilimitado, es lo que usan todos los grandes millonarios en los Estados Unidos, como han hecho parte de su riqueza, tienen sus negocios. Sí, no hay mejor ingreso que tú tengas que teniendo tu propia empresa y un negocio rodando, pero los bienes raíces es donde tú inviertes para conservar muchos de esos capitales que tú haces con la empresa. Entonces, al tener esos capitales, que sirve igual para tu empresa, tu emprendimiento, que para los bienes raíces. Tú creas una LLC, tú creas un AIN number, tú agarras una dirección virtual en los Estados Unidos, no un P.O. Box. Tú agarras un teléfono de esa empresa, tú le pones una página web a esa empresa, un dominio web, un email corporativo, abres una cuenta de banco, abres el número DONS, sabes exactamente el número NAICS, que es la actividad comercial que hace esa empresa, y tú separas totalmente ya una estructura lista para empezar a hacer capital con esa empresa, solamente teniendo esas dos cosas. Lo único que tú tienes que hacer es que el banco no vea que tú no eres una empresa de maletín, y muchos cometen ese error, hacen la LLC, sacan el EIN y listo, abriste la cuenta de banco y ya piensan que tienen una LLC que puede tener crédito en los Estados Unidos, y no es así. Con todo lo que te acabo de decir, un operating agreement, un acuerdo de operaciones, es el cerebro de la empresa. Una vez que tú tienes estas 10 cosas, ya tú puedes ser considerado por el sistema financiero de los Estados Unidos como una empresa que va a trabajar con los Estados Unidos, que va a sacar dinero inclusive en los Estados Unidos, porque no te dicen, ¿para qué usted va a sacar dinero con su LLC? No, tú puedes sacar dinero con una LLC y mantener tu negocio aquí en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia. Puedes comprar casas con ese dinero en tu país, que a veces los ROIs sabemos que pueden ser mucho mayores que inclusive en los Estados Unidos. O sea, yo digo que ahora existe un nuevo sueño americano, Cristian. Yo creo que los Estados Unidos, esto puede ser muy, muy, muy fuerte lo que puedo decir, pero creo que yo siendo una mujer que he vivido en muchas partes, claro, ahorita estoy en Estados Unidos por mis hijos y todo, pero yo creo que hay maneras muy inteligentes en Latinoamérica de crecer más rápido un negocio, de tener más dinero de una manera, sí, más expedita que en los Estados Unidos, pero aprovechándose y apalancándose de un sistema financiero en los Estados Unidos que te da crédito. Aquí en nuestros países es difícil tener crédito, o sea, es muy duro tener tu casa, es muy duro. Allá no, allá si tú tienes un buen crédito con una empresa, tú puedes acceder a tarjetas de un 0% de interés por 12 meses, por 18 meses, por 21 meses, y tú puedes sacar efectivo esa tarjeta. ¿Quién te dice que no? Pagas un 3% de ese efectivo y tú puedes comprar un apartamento. No sé aquí en Lima cómo pueden costar los apartamentos. No me he metido en el mercado, pero yo sí sé que en otros países con 20, 30 mil, 40, 50 mil dólares, que es muy fácil lograr en crédito en los Estados Unidos, y rentarlo por Airbnb, y vas a tener un ROI mayor de lo que puedes hacer inclusive en los Estados Unidos. No es lo mismo meter en los Estados Unidos 300 mil dólares, 400, 500, $1 millón que meter 20, 30 y tener 75, 100 dólares diarios en un país de Latinoamérica, que teniendo lo mismo, por ejemplo, alquilado un condominio en Orlando que te puede costar $400 mil y tienes 100 dólares o 125 dólares en un Airbnb. Entonces yo creo que aquí, si tú estructuras inteligentemente una empresa desde Latinoamérica en Estados Unidos, puedes
tener mucho beneficio. Claro, todo esto también lleva obligaciones fiscales, tu buena contabilidad, tu contabilidad, hacer los papeles anuales que te pide tener una empresa en los Estados Unidos, pero no es nada costoso en comparación con la ganancia que tú puedes tener. Eso te quería preguntar, ¿cuánto puede costar todo esto que estás mencionando? O sea, ¿cuánto debería tener ahorrado una persona para cumplir estos 10 pasos que tú me mencionaste? Mira, te lo voy a poner así para que la gente lo vea explícito y que saquen la cuenta de ellos. Cristian, mira, hacer una empresa en Florida, en una aplicación como Bici o Taylor Brands, puede costarte $135. Uh-huh. Hacer un EIN en el IRS es gratis. Ve guardando ahí los 135 en la cabeza. Luego hacer un operating agreement te puede costar gratis si te metes en plataformas como rocketlawyer.com, por ejemplo. Tú puedes sacar de allí un formulario y hacer tu operating agreement de la empresa. El artículo de incorporación te viene cuando tú sacas tu LLC, por ejemplo, en el Zombies. Luego de eso, tu página web, que tú sabes que hay plataformas como Fiverr por allí que desde $100 haces una web, no necesitas algo grande. Luego el dominio lo tienes en la página web. Luego tienes tu email corporativo. El DONS es gratis. Solamente tienes que meterte en donandbradstreet.com y es gratis. El NAICS, seleccionar el código de la actividad porque hay códigos de riesgo en los Estados Unidos. Por ejemplo, el código de la construcción, el código de transporte. Entonces tienes que ver bien cuál es el tema que le vas a poner, el objeto que le vas a poner a tu empresa. Y luego abrir una cuenta de banco, que hay plataformas como Found Bank o Mercury Bank que con $100, $50 puedes abrir tu cuenta desde afuera. ¿Cuánto sacaste tú la cuenta ahí? Saca la cuenta, 135, falta la dirección virtual. Pueden costarte entre 20, 30 o $40 mensuales. Tenemos 135 más 30, 40, más la página web 100. O sea, con menos de $350. Wow. Haciéndolo tú mismo, que lo puedes hacer tú mismo. Si contratas un contador o un abogado, la cosa cambia. Pero Cristian, mira, yo te voy a echar una historia porque esta historia es muy bonita y yo la tengo verificada ahí en mi cuenta. Yo fui a Venezuela hace 3 años y di esta charla. La oportunidad es para las personas que la aprovechan, no para las personas que se quedan pensando si puede o no puede hacerse. Entonces esta chica la conocí en la playa, tenía un chiringuito de esos así, que hacía el pescado frito en la sartén con los tostones y me la llevaba para donde yo estaba sentada. Y empezamos siempre me gusta hablar con la gente, me gusta, ¿qué hace? ¿Qué no hace? Y te cuento, yo tenía una charla y la invité. Le dije, mira, voy a tener una charla, ve para allá. Porque le vi muchas ganas de emprender a la chica. Fue para la charla. Se quedó impresionada. Cosas que ella no sabía ni en la idea de que ella podía tener eso. Me dice, pero yo puedo tener una tarjeta de crédito en los Estados Unidos. Ella me dijo, de $2,000. Y yo, sí, mi amor, de $2,000, Isela. Yo, sí, mi amor, de $2,000. Haciendo eso, sí. Yo no tengo visa. No hace falta que tengas visa. No tenía pasaporte. Sácate el pasaporte nomás. Ella fue, hizo su cola, sacó su pasaporte. Y listo, yo nada más necesito un pasaporte. Bueno, agarró, yo la ayudé, pero si ella lo hubiese querido hacer, ella lo intentó, pero yo cuando vi que la chica quería, la ayudamos en la empresa, pero al final, ¿qué pasó, Cristian, con esa chica? Bueno, esa chica tiene hoy 3 restaurantes en La Guaira, se compró su departamento, que le costó $12,000, pues en Venezuela, vivía así en un ranchito, decimos allá, muy humilde, porque yo fui un diciembre a su casa y esta niña empezó su primera tarjeta, sí es verdad, no se la dieron ni de 10,000 ni de 5,000, fueron de 2,500, pero 2,500 en Venezuela ya le dio para alquilar un local de $300, $400 con depósito y todo. Ya se mudó de la playa a su chiringuito y esos 2,500 después tuvimos una segunda de 5,000. Eso fue hace 3 años. Ahorita ella tiene créditos de $100 y $200,000. Wow.
No es un trabajo fácil, ¿verdad? Porque no vamos a decir aquí que, ay, de un día para otro. No, esto es un trabajo de 5 o 6 meses, construyendo historial, haciendo un puntaje, que ese puntaje esté allí, que tú lo veas. El puntaje de una empresa se vale en los Estados Unidos, va de 0 a 100. Tú tienes que llegar a un puntaje de 80. Trabajas a través de pequeñas líneas de crédito que te dan fiado por 30 días y tú las vas pagando. Y allí, pues, ella hizo su trabajo. Yo la ayudé, sí, pero al final ella fue la que tomó la decisión y después la que siguió, porque yo a veces hablo con ella una vez ahora al año y ha crecido su negocio y no se quedó en el que será posible o no será posible. Y así como eso, te puedo decir muchos ahorita, por ejemplo, con este tema migratorio que está pasando en los Estados Unidos, se están regresando a sus países, se están regresando a Venezuela, se están regresando a Colombia, todo lo que había, esta gente que había pasado. ¿Y qué va a hacer esa gente, Cristian? O sea, si dejan su cosa armada bien, ganando en dólares en Estados Unidos, pueden estar muy bien en sus países emprendiendo. En nuestros países hay demasiadas cosas por hacer, muchísimas. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Capital. O sea, un sueldo mínimo, ¿cuánto es? $300, $400 en nuestros países. Cuando solamente necesitas un teléfono, una computadora, hacer un poquito de trabajo de 3, 4 meses, agarrar deuda, ¿verdad? Porque la gente le tiene miedo a la deuda y no saben que utilizar una deuda buena, de buena manera. ¿Qué hizo esta chica? Agarró los 2.500. ¡Wow! Eso fue una deuda. ¿Cuándo yo pago 2.500? Pero ojo, ella agarró 2.500. Agarró su local que costó 300, le puso el depósito 600, le puso el mercadeo, agarró y ella ha tenido un año a un 0% sin pagar intereses entre 12 para pagar eso que se lo está haciendo su propio negocio, su propio restaurante vendiendo empanadas, pescado frito, tostones. Ha pagado la deuda y ahora el banco, ahora no le dio 2.500, le dio 5.000, le quedó dinero y sigue reinvirtiendo. Esa rueda es lo difícil a veces de entender y que nuestra gente conozca. Totalmente, yo creo que la deuda es buena si es que la sabes usar. Sí. Y yo promuevo mucho también la deuda. Y en Estados Unidos, tú has vivido en Europa, tú has vivido en Estados Unidos Sí. y en Venezuela. Cuéntame qué diferencia ves en la mentalidad de la gente en cada uno de los diferentes lugares o la experiencia que tú has tenido, ¿no? Sí, bueno, yo una de las mayores cosas que veo por ejemplo, de Latinoamérica es el hecho de que buscan la gratificación inmediata. O sea, quieren la plata rápido, quieren hacer un negocio y mañana ser millonarios. O sea, no saben que es un proceso, no tiene que ser toda la vida. Pero yo sí creo que en Latinoamérica puede ser más rápido el proceso si tienes dinero. Entonces yo digo, si tú aprovechas lo mejor de los dos mundos, puedes hacerlo más rápido, pero es más fácil emprender en nuestros países. Pero lo que nos impide emprender, porque somos guerreros, o sea, es que no hay un latino que tú no veas en Estados Unidos que llega con su mente de su panadería, de su todo, pero ahí termina haciendo Uber y de ahí no quiere salir después porque se queda la seguridad. El europeo, el latino, mucha gratificación inmediata, ¿verdad? El europeo lo veo como conforme. Yo no quiero hacer más, yo me conformo con ser un funcionario público, eso de emprendedor, o sea, los veo muy conformistas. Y el norteamericano depende de con cuál te cruces. Yo creo que allá hay de todo. El latino por lo general le da mucho miedo a emprender, luego que en nuestros países eran supermanes, o sea, podían ir a un mercado, poner papas en el carro y eran de los que abrían y vendían las papas. Ese miedo, por supuesto, no lo puedes hacer en Estados Unidos porque tienes que tener reglas, leyes, te limitas más y la gente dice, ay, no, me quedo. Pero la sangre de guerrero está ahí, pero no me atrevo, pero tampoco me gusta educarme y pasar el trabajo que tengo que hacer para salir del hueco donde estoy. Entonces yo creo que esas serían como las 3 diferencias. Me encanta. Y respecto a tu mentalidad, cuéntame un poco, ¿cómo es que has sido tan resiliente? Y tú lo mencionabas, ¿no? Hay muchos latinos que van a Estados Unidos, hacen Uber y se quedan en Uber. Tú empezaste de abajo haciendo Uber, Lyft y terminaste ahí con un imperio inmobiliario. Así que, sí. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué tú sí y a las otras personas quizás no?
Mira, yo creo que mentalidad. Y aunque suene repetitivo el tema de la mentalidad, Cristian, yo creo que es fundamental. Si uno educa el cerebro y dejarnos de victimizarnos y de decir ese tema de que, ay, porque yo, pobrecita yo, que tengo 2 muchachos, estoy recién nacido y el otro, ¿qué voy a hacer? O sea, yo nunca me puse a llorar, nunca, o sea, en ninguna de las etapas de mi vida que te he dicho me he victimizado. O sea, no sé por qué viene esa mentalidad. Siempre he dicho, ¿qué voy a hacer para salir de aquí? ¿Cuál es la herramienta? O sea, pienso que a veces perder el tiempo en pensar y lamentarnos es un tiempo precioso que podemos utilizar para saber cómo voy a salir. O sea, no desperdicio mi tiempo diciendo, ay, estoy aquí, pobrecita. Ese tiempo que yo tengo ahí, lo digo, ok, ¿con quién voy a ir? ¿Quién tiene los resultados que yo quiero? ¿Cómo? ¿Qué acción tengo que hacer para llegar a donde yo quiero llegar? Eso, el tema de mentalidad es fundamental, creérselo. Yo era millonaria, después estuve en bancarrota y volví a ser millonaria, pero siempre me he creído millonaria. O sea, no me da miedo ya fracasar porque tengo lo más importante, que es el conocimiento. Si yo tengo que ir otra vez abajo, Cristian, yo sé que yo me paro así, tengo el conocimiento y tengo la mente, o sea, la mente de decir, no me da miedo decir, soy millonaria, yo sin antes serlo, ya yo me lo creo, lo tienes que creer, o sea, en el momento que tú lo crees, tú lo creas, o sea, en el momento que tú dices, yo lo soy, no importa, el cerebro te lleva ahí, no hay cosa en la vida que yo no haya logrado. O sea, y cosas que en mi vida son de Cenicienta. O sea, yo puedo pasar aquí hablándote cosas, pero yo a los 26, 27 años me estaba reuniendo con todos los presidentes del mundo en esta empresa donde yo te dije que trabajaba. Y yo tenía 26, 27 años. Y yo nunca pensé que estaba ayer vendiendo periódicos en la Plaza Candelaria y ahí ahora me reunía con los líderes del mundo. Y no pienso hoy que estoy haciendo negocios con personas del entorno de Grant Cardone y de Robert Kiyosaki y del entorno de todos estos billonarios y trillonarios en los Estados Unidos, y estoy allí haciendo negocio y comprando puertas en conjunto con ellos, Cristian, en los Estados Unidos. O sea, es mentalidad. Si hay una cosa en la vida que yo digo que es más importante que todo, es la mentalidad, el agradecimiento y en hacer las cosas de corazón sin esperar nada a cambio. Aunque tengas muy claro los límites de para qué son los negocios y que los números tú tienes que verlos y que sí, no puedes jugar a perder y que tú tienes que ser cuidadoso en cualquier negocio que vayas a hacer, pero arriba de eso tiene que haber el propósito por el cual tú lo vayas a hacer. Si ese propósito va en abundancia, en poder abrir a muchas personas, eso, o sea, yo por ejemplo construía y yo decía, wow, aquí tengo los 5 obreros que tienen familia, yo tengo un equipo más de 70 personas, o sea, más de 70 empleados directos de mí, y yo pienso por todos ellos siempre, todos ganan conmigo, no soy, como dicen, pichirre, no soy como huraña, no, todos, si yo tengo casa, todos tienen que tener en mi equipo una casa al año. Tú eres realtor conmigo, lo guardas y al año en diciembre, enero estamos preparándonos para tomar casa. Entonces, ese sentido de que todos ganemos, igual ese sentido de ser, ¿cómo se llama eso? Esa apertura, ese agradecimiento, ese generoso. Uno siempre tiene que ser generoso, Cristian. O sea, eso es fundamental. Eso a mí en la vida me ha abierto las puertas. Cuando hubo el COVID, yo sin saber qué iba a pasar, estaba como en pleno de mi carrera otra vez, levantándome lo más duro que podía. 18 personas que estaban conmigo en contrato perdieron sus empleos en Disney y Universal, que son industrias muy grandes de parques en los Estados Unidos. Y yo tuve una decisión muy fuerte que tomar con 18 familias de decir, la llevo hasta el final y yo no cobro 0 comisión, 0. Y ya estábamos como un poquito más de la mitad porque ya no
tenían trabajo, pero estábamos a punto de cerrar. Y esta persona me decía, Gisela, es que yo lo que tengo es no sabemos qué va a pasar. Estábamos todos encerrados. Y yo me senté sin saber igual qué iba a pasar con mi familia. Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a ir para adelante de todas estas familias y yo no voy a no cobré nada. 18 familias. Y yo, me costó, pero yo dije, ay, no importa. La vida lo retribuye. Sin pensarlo. O sea, no voy a dejar a esta gente con sus hijitos, con su casa, con su inversión aquí tirado. Le di adelante. Y hoy en día cada una de esas familias, no hay ninguna de las 18 que hoy no tenga menos de 4 puertas. Ninguna. Wow. Y me vinieron sus tíos, sus hermanos, sus primos, ojo, sin pensarlo. Y me vino una cadena de supermercado de la más grande de los Estados Unidos que todos me compran propiedades comerciales y residenciales. Y así creció mi imperio. Entonces, bueno, mi pequeño humilde imperio, o sea, entonces tú dices, esa parte en ti tiene que estar. Si no está esa parte de compartir con otros, esa riqueza que tú quieres lograr, yo creo que no está completo. O sea, no es completo. Qué genial todo lo que me comentas, Gisela. Yo sé que en un ratito tienes un vuelo, así que tengo que ir avanzando. Te voy a hacer una pregunta final y luego las preguntas cortas, que son ya las finales. ¿Cuál es el rol de la educación en tu vida? Porque tú has hablado mucho de mentalidad. Has hablado también de Grant Cardone, Robert Kiyosaki, personas que se dedican bastante a la educación. Cuéntanos acerca del rol de la educación en tu vida, no solo la tradicional, sí, que es esa maestría en Complutense, sino sobre todo la no tradicional. O sea, el tema de lectura, podcast, hábitos de crecimiento, conferencias y demás. 100%. Yo he sido una nerd desde que yo nací. O sea, yo de pequeña, yo comía libros. O sea, todavía al día de hoy amo los libros. O sea, la educación es número uno. Es número uno en todo. Cuando yo te digo, que yo vendía periódicos, no, yo me escondía a leer el periódico primero de lo que salía. Y ahí aprendía. O sea, para mí la educación es fundamental. Es la base de todo. O sea, la educación, mentalidad y acción. O sea, yo diría que esos 3 puntos son claves para cualquier emprendedor. Y hay gente que dice, que yo no tengo cómo pagar los grandes mentores, que las mentorías son caras. Agarra un libro. Un libro no cuesta nada. Agarra videos de YouTube. Yo empecé así. Agarra podcast, digiérelos, consúmelo. O sea, hay una información de demasiado valor que cuando tú la aprovechas bien y sabes de quién viene, porque eso también es importante, Cristian, o sea, ahí no hay que escatimar. No hay que escatimar en la educación. Y a medida que tú te educas, vas al primer escalón. Tú intentas, ves que te salió bien, tienes la seguridad, vences miedos. Con la educación, vences de las cosas más potentes que a ti te frenan para ir adelante. O sea, el miedo y el entorno. El miedo que te dice, cuidado, te va a ir mal. O sea, esa vocecita interior. Y el otro, el entorno, el que te dice, no, tú crees que tú vas a tener un apartamento en Estados Unidos. Te vas a reír. No, esas 2 cosas, o sea, esas 2 cosas te limitan. Por eso a veces uno tiene que estar solo cuando tiene su propósito. Muchas veces tiene que alejarse y decir, voy para allá. Y en el momento que tú te alejas, pero es educarte, es instruirte. Para mí es fundamental. O sea, yo por lo menos, tú ves mi escritorio, o sea, yo estoy 2, 3 libros, leo muchísimo. Aparte, practico la lectura rápida desde muy pequeña y eso me ha ayudado mucho también. O sea, leo rápido. Buenísimo. Uh-huh. Últimas 5 preguntas que son un poquito más rápidas del podcast. Yo se las hago a todos los invitados. La primera pregunta es, ¿cuál es el libro que más veces has regalado o recomendado? Padre Rico, Padre Pobre. Buen libro. De Robert Kiyosaki. Segunda pregunta. Una frase que te repitas constantemente o que se te venga a la mente. Todo lo puedo. Y se la digo a mis hijos. También siempre le digo, todo lo puedo. Vamos a tener que tener otro podcast para hablar de tus hijos. Porque este podcast lo quería llevar por el lado inmobiliario, pero me ha sorprendido gratamente ver ahí a Alessio emprendiendo con 9 años, lo máximo. Tercera pregunta. Si solo tuvieras $100 y pierdes todos los contactos que tienes,
tienes los conocimientos, pero pierdes todos los contactos, te ponen en una ciudad que hablas el idioma, por supuesto, pero no conoces a nadie, no tienes propiedades, no tienes absolutamente nada, $100 en el bolsillo. ¿Qué harías para salir adelante? Lo invertiría en algo de educación. Vería qué puedo hacer con eso, así sea un libro. O sea, qué puedo hacer, qué puedo aprender de algo que yo quiera lograr, e invertiría en esos $100 de algo que me serviría para yo empezar cualquier cosa que quiera empezar. Es decir, que si yo veo una habilidad específica que yo tenga, yo soy floristero, estoy en el ramo de la floristería, pues me buscaría el mejor libro que me enseñara a hacer los mejores ramos. Y entonces compraría el libro, lo aprendería a hacer algo operativo y empezaría mi negocio así. Eso es lo que yo haría con $100. Buenísimo. Hice la cuarta pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Una mujer que abrió puertas. Una mujer que abrió puertas a muchas mentes cerradas. A mucha gente que sintió que no podía. A muchas personas que sienten que no tenían el valor. O sea, me gustaría ser recordada como esa persona que abrió puertas y que aperturó puentes. Última pregunta. A todas las personas que han estado en este podcast empezó hace 7 años. Tenemos ahí un episodio por semana hace 7 años más o menos, o 6 años, ya ni sé cuánto tiempo vamos. A todos les he hecho esta pregunta y es: ¿cómo inviertes tu dinero? El podcast se va a Invertir Joven. Queremos saber cómo está conformado tu patrimonio. ¿Solo tienes real estate? No tienes que decir la cantidad de patrimonio, sí, pero sí la estructura en porcentajes. ¿Solo real estate? ¿Hay bolsa? ¿Hay bonos? Cuéntanos un poco cómo está distribuido. Sí, bueno, hay algo que no te he contado que estoy haciendo hace 3 años y me va muy bien, y es que compro negocios. Compro negocios rentables que producen un buen profit. Los compro, los automatizo, les pongo marketing y luego los vendo. Y eso ha sido un negocio muy rentable en los Estados Unidos porque está mucho la generación de los baby boomers que dejan negocios muy rentables en los Estados Unidos, como veterinarios, groomers, floristerías. Y pues como ya son mayores, no dan dinero, pero yo sé que con la visión que tengo, pues, entonces tengo un portafolio, puedo decir que un 40% de negocios que compro y vendo y que sostengo, diría que un 60%, 70% de real estate y el resto en acciones, bonos, inversiones en bolsa, y eso. Y en tus inversiones de real estate, que son, me imagino, estas más de 150 propiedades que tienes. Sí. ¿Qué clase de propiedades son? Porque sí me interesa saber, ¿inviertes en locales comerciales, en multifamilies, en departamentos solos? Para entender un poco el tipo de inversión inmobiliaria que es tu especialidad ahora. Mira, yo he hecho todas las inversiones inmobiliarias. Uh-huh. Y llegó un momento en que entendí que el multifamily, en los Estados Unidos, un multifamily es un multifamily residencial. Hay un multifamily comercial. El multifamily comercial es el que tiene de 5 puertas en adelante. Y el residencial es de 4 puertas hacia abajo. 1, 2... duplex, triplex y fourplex. ¿Qué pasa? Que lo que tú compras un fourplex, Cristian, generalmente cuesta lo que cuesta una casa. $500,000, $600,000 una puerta, $500,000, $600,000 una renta que puede ser $2,500, $3,000. Pero existe esto que fue lo que yo descubrí, en lo que yo me metí en los últimos 4 años. Cambié todo mi portafolio de single a multifamily. Entonces esos portafolios, con lo que me compro una casa que le saco $2,500, ese me cuesta igual un fourplex, de repente $100,000 más, $600,000, que tiene 1, 2, 3,
4 apartamentos y cada uno lo puedo rentar en 10, cada uno en $2,500 y son $10,000 que me da la misma inversión de $500,000 una casa a 600 de repente un fourplex, pero hay duplex también que te puedes costar 300, 350 y son 2,500 y 2,500, 5,000 o un triplex. Entonces, cuando tú vas al valor realmente de lo que me cuesta invertir 500 para 2,500, donde puedo invertir 500 y me gano 10,000 al mes, tú me dirás. Entonces, de esos 500,000, la cuota mensual de tu hipoteca con un préstamo en los Estados Unidos te puede costar lo mismo, 2,500 y 2,500. Aquí tienes 10,000 menos, ponle 3,000 la hipoteca porque estamos hablando de $100,000 menos. Entonces tú dices 10,000 menos 3,000, te quedan 7,000 de cash flow para seguir invirtiendo. Entonces es lo más inteligente, digo yo, que es lo que un inversor inmobiliario debe hacer, porque ahora te queda ese cash flow, tienes la valorización, que se valorizan más ese tipo de inmuebles, muchísimo más, y tú así vas creciendo. Y en los Estados Unidos tienes la oportunidad de tener un crédito de un 3%, de un 5%. Un extranjero desde un 20% puede acceder con esto. O sea, $100,000, $120,000, que si lo sacas con el crédito comercial, como te he dicho, no es difícil tener un multifamily. Y también tengo multifamily, que es lo que yo te digo que hago en syndication con grupos de inversores, que es donde tengo 2,400 puertas que compramos 2 condominios completos, edificios de 300, 400 condominios. ¿Y eso lo haces con apalancamiento? Sí, eso lo hacemos a veces con inversionistas, ¿verdad? Con fondos de inversión y apalancamiento. Se llama syndication porque se reúnen varias personas que cada uno tiene como un propósito y recaudamos fondos y nos apalancamos. ¿Y qué rentabilidades ofreces? ¿Entre cuánto y cuánto? ¿De qué? Depende. Por ejemplo, si alguien quiere invertir, voy a aumentar $100,000 en este sindicato que armas de inversionista para multifamilies, ¿qué rentabilidad puede esperar entre cuánto y cuánto por año? No son muchos. Cuando estamos hablando de syndication, podemos hablar entre un 5 a un 8. 10 es mucho, pero es volumen. Claro. Bueno, un 8, Cristian, en los Estados Unidos. Ahora. No, pero está muy bien 8. Sí, pero un multifamily bien ubicado, ya tuviste más o menos cuánto es. Puede ser un 15, 18%. Entonces, si tú tienes 4, 1, 2, 3, 4, ¿qué es lo que yo he hecho? O sea, cuando yo digo, no es que tengo 100 propiedades, es que tengo 100 y pico puertas. Entonces, esas puertas están determinadas por varios multifamily. Claro. ¿Ves? Entonces, eso, para mí, eso es lo mejor que yo pude hacer en mi vida. Te lo digo así después de conservar el dinero, porque mi dinero de verdad viene de negocios que yo tengo otros tipos de negocios. Como te digo, compro y vendo negocios. Ese negocio me encanta porque los pongo bonitos, los pongo bien. Como haces flipping de casa, hago flipping de negocios. De eso no he hablado mucho, así mucho en mis redes me han conocido más porque estábamos años en el real estate. Todavía creo que estoy empezando en este negocio de comprar y vender negocios y claro, aquí tengo rentabilidades de 30%, 35%. No te la da un real estate. ¿Eso al año o todo el periodo que mantienes el negocio? Todo el periodo que mantengo el negocio. Entiendo. No, pero cuando lo vendo, o sea, te estoy hablando de negocios que puedo comprar hay negocios pequeños de 30, 40, 50 mil dólares que la gente los vende. Y yo los he vendido por 500, 600, 800 mil dólares. Wow. Porque hay gente que quiere una visa con un negocio funcionando. Es un tipo de negocio, Cristian. Claro. Y la gente lo paga porque de repente una visa en Estados Unidos son 200, 250 mil, 500 mil que necesitas para invertir. Y se negocia. Total. Gisela. No podemos hablar aquí de todo financiamiento creativo. Oh my God, no. No, aquí yo creo que nos ha quedado corto el episodio. Sí. Vamos a tener que tener otro en tu siguiente visita a Lima o cuando yo vaya a Miami, grabamos ahí.
No quiero que pierdas tu vuelo, así que voy a terminar el podcast aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Y espero que te vean la siguiente. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Complacida de estar aquí y que Dios te siga bendiciendo y que sigas abriendo caminos aquí en Latinoamérica, Perú. Creo que eres un gran emprendedor y que Diosito te ilumine a que sigas haciendo esa gran gestión. Muchas gracias.